Hola, bienvenidos a un nuevo video instructivo de la materia de gramática del Instituto Bíblico Móvil de Alcance Mundial. En esta sección usted encontrará una serie de videos que le proveerán de ejemplos donde verá aplicada la teoría que está realizando en su material escrito a través del uso y el análisis de diferentes textos bíblicos. En esta primera ocasión estaremos hablando de la categoría gramatical de los sustantivos. Empecemos. Iniciemos recordando la definición de sustantivo. El sustantivo es una palabra que sirve para nombrar elementos materiales o inmateriales, de toda naturaleza y condición. Pueden referirse a elementos que existen en el plano real, como personas, animales, cosas, o elementos no palpables, como grupos, sucesos, conceptos. Comúnmente, los sustantivos se caracterizan por ser los elementos que realizan o reciben la acción en la oración. Algo muy importante para tener en cuenta es que los nombres propios de lugares y personas, que son sustantivos, no tienen género ni número. Género y número son dos conceptos que usted ya habrá abordado en su material de escrito. Con el ejemplo que haremos a continuación, queremos alcanzar 3 objetivos. El primero, aprender a identificar los sustantivos en el texto bíblico. Segundo, identificar el género, es decir, si la palabra que hemos seleccionado es femenina o masculina, y el número, es decir, si es plural o singular. Y el tercer objetivo es ver la importancia de saber identificar los sustantivos en el texto bíblico. Para este ejemplo, usaremos el texto bíblico de Hechos 6, del 1 al 4, en la versión NBLA. Leamos. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Ahora vamos a leer nuevamente el texto bíblico, pero vamos a ir señalando a medida que leemos los sustantivos que encontremos. Recordemos que el sustantivo es esa palabra que sirve para nombrar elementos materiales o inmateriales, es decir, personas, grupos de personas, animales, objetos, sucesos, eventos específicos, incluso muchas veces hay cualidades que se pueden volver un sustantivo y ya lo iremos viendo. Así que iniciemos. Por aquellos días es un sustantivo, al multiplicarse el número, eso es una característica específica o un grupo específico de los discípulos, también es un sustantivo, surgió una queja. Esa queja es un evento en particular de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. La palabra judíos representa un grupo de personas, es decir, que señalamos esa palabra. Porque sus viudas, ese grupo de mujeres también se señala, eran desatendidas en la distribución. Eso es un evento que ocurría según el texto diariamente. Así que señalamos distribución diaria de los alimentos, que son objetos, cosas. Entonces, los 12, que son un grupo específico, así que señalamos 12, convocaron a la congregación, que es un grupo de personas, también lo señalamos, de los discípulos. Nuevamente señalamos esa palabra. Y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra, eso es otra palabra que es sustantivo, de Dios. Dios es una persona, señalamos, para servir mesas, que son objetos. Por tanto, hermanos, un grupo de personas, señalamos, escojan de entre ustedes 7 hombres. La palabra hombres también
es un sustantivo de buena reputación la vamos a señalar, llenos del Espíritu Santo, Espíritu es la tercera persona de la Trinidad, así que la señalamos, y de sabiduría también lo señalamos, a quienes podamos encargar de esta tarea la señalamos. Y nosotros nos entregaremos a la oración, que es una actividad o un evento específico, y al ministerio, también cumple la misma característica, así que la señalamos, de la palabra. Nuevamente señalamos palabra. Ahora vamos a tomar todas estas palabras que acabamos de encontrar y las vamos a enlistar en la siguiente tabla. ¿Cuál es nuestra tarea ahora que ya hemos identificado esos sustantivos? Ya hemos cumplido nuestro primer objetivo. Ahora vamos a identificar el género y el número de esas palabras. El género, recordemos que usualmente se manifiesta por medio de la terminación de la palabra, es decir, las palabras terminadas en A son femeninas y las terminadas en O y E son masculinas, aunque hay excepciones. En el caso del número, al igual que el género, el número se puede identificar en una palabra por medio de su terminación. Puede ser singular, es decir, una sola cosa u objeto o persona, o plural, que significa varios. Y esta última termina usualmente con la letra S, aunque hay excepciones. Aquí tenemos el resto de las palabras y ahora vamos a comenzar. Iniciemos por la palabra días. Esta palabra es una de esas excepciones de las cuales estábamos hablando anteriormente, pues termina en AS y podríamos llegar a pensar de que es una palabra femenina, pero si buscamos en el diccionario se nos dice que la palabra día es de género masculino, así que anotamos en nuestra tabla la palabra masculino y en la casilla de número, al terminar la palabra en S, sabemos que es plural. Ahora el caso contrario es la palabra número, termina en O, es decir que su género es masculino y al no terminar en S, su número es singular. La palabra discípulos termina en OS, es decir que su género es masculino y su número es plural al ser un grupo de discípulos. La palabra queja termina en A y según nuestra regla, su género es femenino y su número sería singular, una queja. Judíos termina en OS, es decir que el género es masculino y el número es plural. La palabra viuda se aplica el mismo patrón, es decir, termina en AS, su género es femenino, su número es plural. La palabra distribución es otra de esas palabras que nos pueden llegar a confundir un poco, pues no termina en O, ni en A, ni en E, termina en ON. Si buscamos en el diccionario esta palabra, se nos dice que la palabra distribución es de género femenino y al no ser distribuciones, al no terminar en S, su número es singular. Alimentos es masculino plural. La palabra 12, sabemos por terminar en E, es masculino, pero su número es plural, ya que se refiere a un grupo de personas, los 12. La palabra congregación se le aplica la misma regla que la palabra distribución, es decir, que es género femenino y número singular en este caso, ya que es una sola congregación. La palabra palabra es femenina y singular. En el caso de la palabra Dios, como para nosotros Dios es una persona, no tiene género y no tiene número, como la regla que habíamos expresado al inicio de este video. Y finalmente mesas son un grupo de objetos que son femeninos y plural. Aquí vemos el resto de la tabla donde ya hay otras palabras llenas. Lo mismo aplicamos para la palabra espíritu. Para nosotros el Espíritu Santo es una persona, entonces no tiene género y no tiene número. Ahora, les había hablado un poco acerca de un tip que podemos usar con el diccionario. En caso tal de que usted se encuentre confundido o no sepa específicamente el género de la palabra que usted está buscando, puede tomar un diccionario y una vez usted busque la palabra encontrará al inicio de la definición una pequeña letra. Puede ser una F o puede ser una M, lo cual se refiere a si la palabra es femenina o masculina.
Y lo podemos ver en el ejemplo que ven en pantalla. La palabra queja, al inicio de su definición, tiene una pequeña F, es decir, que esa palabra es femenina. Ahora con la palabra alimento, vemos que al principio de la definición hay una pequeña M, es decir, que es una palabra con género masculino. Y la palabra distribución, aplicamos el mismo ejercicio, vemos una pequeña F al inicio, es decir, que es una palabra con género femenino. Utilizando este tipo de herramientas se nos puede hacer muchísimo más fácil encontrar el género o el número de las palabras o sustantivos que estemos seleccionando. Hasta ahora hemos abordado 2 de los 3 objetivos de este ejemplo. El primero era identificar los sustantivos en el texto bíblico, es algo que ya hicimos. El segundo era identificar a esos sustantivos seleccionados, su género y su número, que fue algo que hicimos anteriormente. Y el tercer objetivo era saber la importancia de identificar los sustantivos en el texto bíblico. Y quizás usted se preguntará, pero ¿para qué sirve identificar estas palabras en un texto de la Biblia? Pues sirve de mucho, pues nos ayuda a identificar objetos, personas, sucesos, grupos de personas que se mencionan en la narración y que quizás pueden tener un papel importante dentro de la historia que la Biblia nos está contando. Y un ejemplo de ello es el ejercicio que vamos a realizar ahora. Vamos a responder el siguiente grupo de preguntas que usted ve en su pantalla y poco a poco iremos identificando esa importancia de haber señalado esas palabras anteriormente. Iniciemos. Primera pregunta, ¿qué surgió en los días en que se multiplicaron los discípulos? Si vamos de nuevo al texto bíblico y le invito a que tome su Biblia nuevamente en Hechos 6, lo que surgió fue una queja de parte de un grupo de judíos hacia el otro. ¿Quiénes estaban siendo desatendidas según el texto bíblico? Las viudas. Tercera pregunta, ¿en qué estaban siendo desatendidas? En ese evento que era la distribución de los alimentos. ¿Quiénes convocaron a la congregación respecto a este tema? Los 12, el grupo de los 12. ¿Qué no querían descuidar los apóstoles? Según el texto bíblico, ellos no querían descuidar la palabra de Dios. Ahora, ¿a quiénes debían elegir para la tarea de servir mesas? A 7 hombres. Y por último, ¿a qué 2 tareas se dedicarían los apóstoles en su lugar? A la oración y al ministerio de la palabra. Si notó, las respuestas a estas preguntas fueron todas palabras que señalamos en nuestro ejercicio inicial. Es decir, que los sustantivos en definitiva nos ayudaron a entender mejor los sucesos de la historia bíblica que se nos es relatada. Esperamos que este ejemplo haya sido de gran utilidad. Primero, para entender muchísimo mejor el tema abordado en esta lección. Segundo, para entender la importancia de identificar los sustantivos en su estudio bíblico. Y tercero, para realizar de forma exitosa la actividad práctica correspondiente a esta lección. Bendiciones y hasta pronto.